las mutaciones cromosómicas, las que afectan a un fragmento de un cromosoma, y por tanto implican a bastantes genes, no como las génicas, que eran de unos pocos nucleótidos y bastaba con ver el gen en el que había ocurrido para ver lo que había pasado. Con las cromosómicas hay que mirar el cromosoma en su totalidad, o un gran fragmento de él, y es lo que vamos a hacer ahora. Además hay muchos tipos de mutaciones cromosómicas, tantas como cosas malas os podéis imaginar que le pueden ocurrir a un cromosoma. Por ejemplo, que pierda un fragmento, y que ese fragmento no se recupere, no se vaya a otro cromosoma, no se le pegue en otro lado, simplemente se pierda esa información. Estas son las deleciones. En el paquiteno, la fase de la meiosis en la que los cromosomas homólogos se apareaban, esta deleción, este tipo de mutación, tendrá una presentación especial. Una de las cromátides, la que no haya sufrido la deleción, tendrá un bucle con todos los loci que haya perdido la otra cromátida, porque se intentaban aparear en el máximo de su longitud, haciendo que cada locus de este cromosoma estuviese con el locus homólogo del otro cromosoma. Y entonces con los que no tienen ya su homólogo porque se ha perdido en la deleción, se producirá un bucle, no se aparearán con ningún otro y el resto seguirá igual. Cuando la deleción ocurre en un extremo del cromosoma, la llamamos deficiencia, y en el paquiteno las deficiencias tienen otra presentación, en el que una cromátida, la que está sana, se verá más larga que la otra, pero no se producen bucles. Otro tipo de mutaciones cromosómicas son las duplicaciones, que también implican deleciones, y se producen por el mal apareamiento de los cromosomas durante el sobrecruzamiento. En el sobrecruzamiento, los cromosomas homólogos, las cromátidas de los cromosomas homólogos, se unían por el mismo punto, simétricamente, y a partir de ese punto se intercambiaban un fragmento del cromosoma. Esto permitía la variabilidad genética y la evolución, y hacía que un cromosoma tuviese alelos del otro cromosoma. Los dos tenían la misma cantidad de información genética, los dos tenían los mismos loci, pero tenían distintos alelos a los que tenían originalmente. El problema viene en cuando se unen asimétricamente, por distintos puntos. Y entonces, si el intercambio, si el sobrecruzamiento se produce a partir de esa línea negra, cuando se produzca el sobrecruzamiento se intercambiarán distinta cantidad de material genético, y mientras que un cromosoma habrá perdido información, habrá sufrido una deleción en una de sus cromátidas, el otro cromosoma tendrá más información de la que debía, tendrá información que ya tenía, tendrá alelos duplicados, tendrá genes duplicados. También pueden ocurrir duplicaciones en otro tipo de mutaciones cromosómicas, que son las translocaciones. Son todas las que implican que un cromosoma pierda un fragmento suyo, pero esa información no se pierda, simplemente se una a otro cromosoma, o se una este cromosoma en otro sitio, o que dos cromosomas pierdan información, pierdan fragmentos y se los intercambien. En todos estos casos, la información no se pierde. A veces un cromosoma le pasa su fragmento a su homólogo, otras veces se lo pasa a otro cromosoma cualquiera. En todos estos casos no se pierde la información, simplemente cambia de lugar, por eso es una translocación. Y esto, claro, también si ocurre que un cromosoma pierde un trocito y se lo pase a su homólogo, pues se producirá una duplicación en este y una deleción en este otro. Y otras veces son intercambios. Y el último tipo de mutaciones cromosómicas que vamos a ver son las inversiones, en las que no se pierde información, no se intercambia, no cambia de lugar directamente dentro del cromosoma, sino que simplemente una parte del cromosoma se invierte, así, ¡frum! Eso hace que en el paquiteno se apareen de forma bastante extraña. En una se produce una especie de looping, y en la otra un bucle. Con esto estarían todas las mutaciones cromosómicas, explicadas de forma general. No era difícil, ¿no? Pues bueno, nos vemos, chao.